buenas tardes, sean todos bienvenidos al auditorio Mario de la Cueva de nuestra H Facultad de Derecho. Hoy vamos a iniciar la segunda sesión del curso Análisis de las principales modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. En nombre de la comunidad Enlace Jurídico Estudiantil, les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. El tema del día de hoy va a ser tercerización y contratación. Nos acompaña el doctor Enrique Larios, el cual estoy orgulloso de decir es profesor en materia de Derecho y Nivel del Trabajo, mi profesor. Igual, bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Juan José, que nos va a dar una reseña acerca del maestro. El doctor Enrique Larios ha expuesto conferencias, módulos, seminarios y cursos en todos los estados de la República, así como en diversos países de América y Europa. Profesor invitado de las universidades de Castilla-La Mancha en España, de la República en Uruguay, de Buenos Aires y La Plata en Argentina, así como de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Perú. Imparte las asignaturas de Derecho Laboral y las de Responsabilidades de los Servidores Públicos dentro de la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. También expone sobre el régimen jurídico de la salud en el trabajo y régimen jurídico de la medicina del trabajo en el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud UNAM. Además, profesa sobre Derecho Internacional de la Guerra. Es secretario del Jurado Calificador de Exámenes de Oposición del Área de Derecho Social de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Comité Académico del Área de Ciencias de la Salud y de la Comisión Sociomédica de Exámenes de Oposición perteneciente al Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Preside el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo y de la Facultad y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAT. Forma parte del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Social Latinoamericana, editada por Bomarzo en Buenos Aires, Argentina. Es dictaminador de artículos y de seguridad social de la revista Alegatos, que publica la Universidad Autónoma Metropolitana y Latinoamericana de Derecho Social, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el Seminario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM, dirige tesis profesionales y de grado. Es juzgador del Tribunal Internacional de Libertad Sindical. Funge como litigante desde hace más de 30 años, siendo titular del bufete Larios, Alejo y Beltrán, abogados, y es rector honorífico del Centro Universitario Emmanuel Kant. Y los dejo con ustedes con el doctor Enrique Larios. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias al compañero Orguín, al compañero Mena, y les agradezco mucho que ustedes tengan el interés en conocer qué es lo que nos han hecho en la materia laboral. Y cuando digo qué es lo que nos han hecho, es porque han puesto una serie de parches en la Ley Federal del Trabajo. Una ley muy bien hecha, una ley bien estructurada, una ley que fue dirigida precisamente por Mario de la Cueva, dirigida en su redacción y en su cuidado para su formulación, comprendiendo científicamente lo que venía diciendo la jurisprudencia y los contratos colectivos de trabajo hasta el año de 1970, y fue una ley que verdaderamente a todos nos debe enorgullecer que tengamos una ley como la Federal del Trabajo, con excepción de los parches que por capricho de Felipe Calderón fueron impuestos a esta ley. Pero no vamos a hablar de todo el tema, porque es un tema muy largo que necesitaríamos mucho tiempo para abordarlo. Vamos a hablar de unas instituciones, de una institución grave que aparece en esta ley, un parche puesto a la ley y que se denomina la tercerización, o bien subcontratación, o también otro mote que tiene es de outsourcing. ¿Qué es esto del outsourcing? ¿Qué es esto de la tercerización
del régimen de subcontratación. Bueno, pues tenemos nosotros que analizar qué es lo que pasa con este régimen. Desde hace varios años, varios sexenios, y podríamos señalarles a ustedes que desde el gobierno de Miguel de la Madrid, en México se ha venido instaurando lo que se denomina el neoliberalismo. Ahora bien, ¿qué nos dice esa palabra de neoliberalismo? Es una regresión al liberalismo clásico. ¿Qué dice esta doctrina económica del neoliberalismo? La doctrina del neoliberalismo explica que primeramente tiene como premisa, como objetivo, que todo se encuentre en el mercado. Y que si todo está en el mercado, todo tiene un valor económico y entonces va a haber un desarrollo económico. No dice para quiénes, solamente explica que va a existir un desarrollo económico en virtud de que todo está en el mercado. En consecuencia, si todo está en el mercado, las instituciones sociales inhiben al mercado. Podríamos preguntarles, ¿cómo qué instituciones sociales? Bueno, pues pensemos en los servicios médicos. Los servicios médicos, el Seguro Social, el ISSSTE, por ejemplo, son instituciones para atender la salud de los individuos que viven en nuestro territorio nacional. No únicamente para los mexicanos, sino para los que viven en el territorio nacional, que viven y trabajan. Lo que dice el neoliberalismo es que si el Seguro Social y el ISSSTE trabajan bien, hacen un buen trabajo, entonces el mercado de la salud se inhibe. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Por lo tanto, hay que generar condiciones para que estos sistemas de seguridad social, que proporcionan fundamentalmente salud, entre otras cosas, proporcionan salud a los individuos, dejen de hacerlo en condiciones óptimas, a efecto de que la gente opte por utilizar los servicios de los hospitales privados. Y de esa manera, hacer de la salud un negocio. Pero esta doctrina ha calado tan profundamente, es decir, está tan identificada con los presidentes de la Madrid, de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y el actual, que incluso los impuestos nuestros van a parar a las instituciones privadas. Ustedes pueden preguntar, ¿y cómo es eso? Bueno, miren ustedes, en las diferentes instituciones gubernamentales del gobierno federal, los funcionarios de determinados niveles, el gobierno federal les paga un seguro de gastos médicos mayores. ¿Esto qué significa? Invierto en esos sistemas privados de salud, en lugar de invertir en el ISSSTE o en el IMSS. ¿Me explico? Es decir, es desviar los recursos económicos del Estado mexicano hacia las instituciones privadas. Y este sistema del neoliberalismo también tiene otra premisa. Les dejo nada más eso como ejemplo. Es decir, todo lo que sean instituciones sociales hay que privatizarlas. ¿Por qué? Porque si prestan un buen servicio, entonces inhiben el mercado. Y ha habido en esta universidad 2 huelgas cuando han intentado los presidentes
privatizarla. Afortunadamente esas huelgas han salvado que esta universidad ya en estos momentos estuviese privatizada. El burro de Fox, y perdón por los burros, pero decía que si este campus de Ciudad Universitaria lo convirtiéramos en un paraíso de hoteles para turismo extranjero, pues esto se le obtendrían mejores beneficios que teniendo los alumnos que tenemos, que teniendo profesores y que teniendo cultura. Esto se puede hacer mucho mejor. Esta ciudad universitaria tendría un rédito mejor para el Estado mexicano si se convirtiera en un paraíso turístico. Imagínense, ese es el punto de vista del neoliberalismo. Pero hay otra premisa del neoliberalismo: escasear los servicios, escasear los bienes. ¿Y cómo vamos a escasear los bienes? Bueno, pues ustedes seguramente están acostumbrados a tomar agua en botellita. Que por cierto no nos trajeron agua, ¿verdad? Siéntese, cálmese, no se movilice, tranquilícese, no es para tanto. El compañero va a ir a gastar ahorita a comprar agua, no es necesario que la gaste. ¿Y por qué estoy señalando esto? Porque nos cobran el agua. Siendo un recurso natural, no lo cobran. Hay ciudades, incluso dentro de los propios Estados Unidos, que no se han resignado a este sistema y que en sus grifos de agua hay cartelitos que dicen que el agua de la llave puede ser ingerida por el ser humano. Entonces, entre nosotros nos dicen, si tomas agua de la llave, ¿qué te pasa? Bueno, el sistema Cutzamala, todo el sexenio pasado se la pasaron en reparación, ¿o no? Todo el sexenio. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay que encarecer el agua, hay que hacerla escasa para poder venderla cara. Y te la vendemos. Si no te la vende el gobierno, pues te la venden la iniciativa privada. ¿A través de qué? A través de botellitas de agua, porque ya te crearon la psicosis de que si tomas agua de la llave, quién sabe qué te pueda pasar. Pero también los caminos, olvídense, un gobierno de izquierda, bueno, que se dijo de izquierda, como el de Marcelo Ebrard. Ahora tenemos pasos en segundo piso que nos cobran. Y nos sentimos, son 10 pesitos que te cuestan 10 pesos. Ni una boleada, creo, ¿verdad? Bueno, pues sí, pero son 10 pesos de uno, de dos, pero el asunto es de que los individuos no podemos transitar libremente, y si queremos transitar rápidamente, tenemos que utilizar esos medios y pagar esos medios. Entonces eso se los dejo solamente como ejemplo, pero pueden ustedes encontrar muchos otros elementos con los cuales se están escaseando los servicios para que el neoliberalismo pueda hacer negocio con todos los bienes de la naturaleza. Pero vamos a nuestro tema, el tema del trabajo. El trabajo también se busca hacerlo escaso. ¿Por qué hay que hacer escaso el trabajo? Para bajar los salarios, para que los trabajadores presten sus servicios por remuneraciones menores. ¿Sí me explico? Entonces, hay que hacer escaso el trabajo, hay que tener hileras de desempleados, hay que hacer ferias del empleo, y se hacen ferias del empleo, ¿verdad? Porque
gente se encuentra desempleada. Y entonces van a buscar otro tipo de sistemas en los cuales también se crea un problema psicológico en la población. Si tú tienes un trabajo, ¿verdad?, cuídalo al máximo, aguanta todo lo que sea en ese empleo, porque si no, pasas a ser uno más en las cifras del desempleo. Ahora, ¿le preocupa al gobierno que haya desempleados? No tiene esa preocupación. Vivimos gobiernos de cínicos. Gobiernos de cínicos que por un lado les dan un discurso, pero por otro lado están haciendo otras cosas totalmente distintas y contrarias a lo que predican. Hay una cruzada contra el hambre, que me parece muy grave el término de cruzada, porque me imagino algo dogmático, ¿verdad? Pero eso tiene fines electorales, no tiene fines realmente de acabar con el hambre. Van a acabar con el hambre mientras votan. Y nosotros cuando vamos y votamos, piénsenlo bien, entregamos cheques en blanco. ¿Y por qué decimos que entregamos cheques en blanco? Porque ya elegimos a nuestro delegado, a nuestro jefe de gobierno, a nuestro presidente, al diputado, al senador, etc. Y cuando ellos llegan al gobierno, se olvidan de lo que necesita la compañera, de lo que necesita el compañero, de lo que necesita la universidad, de lo que le exigimos. Se olvidan de todo eso. ¿Para qué? Para cumplir simplemente consignas. Van a cumplir consignas de gobierno, esto se hace y esto se hace. Y no hay mejor muestra que este mamotreto de 400 parches a la Ley Federal del Trabajo. Comenzaba yo diciendo, esta es una ley muy bien hecha por un personaje que sabía hacer estas cuestiones del trabajo, don Mario de la Cueva, profesor de esta facultad. Bueno, ahora en la reforma laboral dijeron no traigan a ningún académico. ¿Por qué? Porque nos meten ruido. Y estuvo de acuerdo el PRI, el PAN y el PRD. Los tres partidos estaban de acuerdo, ni un académico. Porque si viene un académico nos va a comenzar a meter ruido, sí, nos va a poner a pensar. Y eso pues no puede ser en los parlamentos, ¿no? Ahí no se piensa, se vota. Entonces se vota con un sentido de dogma. ¿Por qué se vota? Porque así lo dice mi partido. Oye, pero tu partido está votando igual que el otro. No importa, a mí me dijeron que así se vota y así se vota. Punto. No hay una capacidad de razonamiento. Con todos estos elementos vamos a llegar a esa escasez del trabajo. ¿Cuándo comienza a implantarse el neoliberalismo en México? En México se comienza a implantar el neoliberalismo en el gobierno de Miguel de la Madrid. Hay una declaración clara en su discurso de toma de posesión como presidente de la República. Compañera, ¿puede usted dejar de hablar? Perdón, pero ¿estamos aquí o no estamos? Y si no está en otro lado, no interrumpa. Estábamos diciendo que en el discurso de toma de posesión de Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid avisa y dice: México va a entrar a la realidad económica. ¿Y qué significa entrar a la realidad económica? Algunos quizás lo sabían, otros no lo sabíamos, éramos demasiado ignorantes o demasiado inocentes, hasta inocentejos. Podemos llegar a ese grado. Y la realidad económica era someterse a los dictados del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial. Esa era la realidad económica. ¿Y qué significa estar sometido a estos órganos internacionales? Que esos órganos internacionales, para que pueda tener crédito un país, le pueden auditar su ejercicio de gobierno. Y en esas auditorías le dijeron a Miguel de la Madrid: oiga, hay un problema en México. Hay mucha gente en el gobierno. Tienen demasiados trabajadores en el gobierno. Luego, entonces, la premisa es que esos trabajadores, pues vean qué hacen con ellos. Bueno, y si hay muchos trabajadores, ¿qué hay que hacer? Despedirlos. Entonces comenzaron a despedirse a miles, primero a centenares, luego a miles, y cantidades muy importantes de trabajadores fueron despedidos del gobierno federal, de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales. Porque ¿cuál era la premisa? Despide a los trabajadores. Y al despedir a los trabajadores, esos trabajos se quedaban sin quien hacerlo. Y el gobierno dijo: bueno, ahora vamos a hacer una trampa. ¿Cuál es la trampa? A esos mismos trabajadores que ya despedí, ofréceles empleo, pero con un contrato de honorarios por servicios profesionales. Ustedes lo han escuchado mucho, ¿no? Digo, no faltará quien les diga, estoy trabajando, sí estoy trabajando, ¿cómo? Por honorarios. Pensamos, bueno, ha de ser muy honorable este compañero. Muy honorable la institución. Bueno, no, es todo lo contrario. Está el compañero que está trabajando por honorario, está por hambre. Y no es vergüenza tener hambre, ¿eh? Se trabaja por hambre, se trabaja por necesidad. Pero hay otros que están medrando con ese trabajo. Entonces a ese trabajador le dicen: te contrato por honorarios, pero como eres por honorarios, como te estoy perdonando la vida, para que puedas comer, te voy a dar un empleo con menos salario, pero no me pidas a mí vacaciones, no me pidas aguinaldo, no me pidas prestaciones, no me pidas seguridad social. Todo eso, a ver cómo le haces, pero ráscate con tus uñas, pero yo solamente te puedo dar el 50% de lo que antes nada más. ¿Le entras o no? Y quizás muchos de los padres de ustedes tuvieron que decir: está bien. No hay otra, no hay empleo, hay escasez, hay mucho trabajador tocando puertas, y al hacerse escaso el trabajo, pues agarro lo que me dan. Y renuncio, no jurídicamente, de facto renuncio a las prestaciones que da la Constitución y que da la Ley Federal del Trabajo y que da la Ley del Seguro Social, del ISSSTE, etc. Todo eso vamos a renunciar. Eso es un lastre. Soy litigante y me tocó participar en el establecimiento de esta jurisprudencia. Al finalizar la jurisprudencia, bueno, no finalizar, sino en el camino más bien, la jurisprudencia 20/2005 determinó que si a un trabajador, pero todavía van hasta 2005, o sea, son muchos años. Estoy hablando que cuando comienza esto es en 1982. Hasta 2005 la jurisprudencia dice: si hay un trabajador que tiene un contrato de honorarios, pero de él se desprende que está prestando su trabajo de manera personal y subordinada, en este caso es contrato de trabajo. ¿Cuántos millones de trabajadores laboraron sin invocar esta jurisprudencia? ¿Y cuántos siguen laborando todavía?
problema de las injusticias laborales. Alguien va a decir, usted es injusto al calificar. Esa es otra broma. Pero estamos hablando de las injusticias laborales. Entonces, pero aparte de los contratos por honorarios, ¿sí?, que son propios del derecho civil, que no tienen nada que ver con el trabajo personal y subordinado, hubo otro lastre que comenzó a prohijar el propio gobierno, y fueron las empresas outsourcing. ¿Qué son las empresas outsourcing? Así de manera sencilla. Son empresas donde hay dos patrones. Un personaje que es un patrón, es de la llave. Bueno. Son dos personajes, vamos a decir dos pillos, que se ponen de acuerdo. Uno que dice, yo contrato al trabajador y te lo pongo a tu servicio. Yo tengo las responsabilidades laborales y tú no tienes responsabilidades laborales. Tú lo utilizas como mejor se te antoje. Si se porta mal, me lo regresas. Es decir, si se porta mal, está despedido. Y tú, patrón que tienes el trabajo, si el patrón verdadero, no vas a tener problemas porque yo, patrón ficticio, voy a decir que ese es mi trabajador, no es tuyo. Estos pillos, ¿por qué ganan? O sea, ¿a dónde está su ganancia? La ganancia de ellos está en el número de trabajadores que tienen, no contratados, sino tratados, así como trata de blancas. Es un tratamiento que les dan a través de papeles, porque todo eso es un mundo de papel, pero todos estos trabajadores van a prestar su servicio a determinado lugar. La orden es, obedeces a fulano de tal. En concreto, ¿qué es lo que se está haciendo? Estos dos patrones se ponen de acuerdo para que entre uno le pague al otro. Y el patrón ficticio es el que les paga sus salarios a los trabajadores. Pero voy a poner un ejemplo para darme a entender de cómo funcionan estas empresas. Este ejemplo lo puse en una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y expliqué el asunto tan crudo como estaba hace años. Y entonces algunos investigadores del instituto me dijeron, oiga, pero ¿cómo habla mal de los outsourcing? Si el nuevo mundo del trabajo requiere que haya trabajadores que no son especializados de la empresa, pero que los mande otra empresa. Sí, me comenzaron a hablar todo lo que dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ya conozco. Ya conocí desde ese tiempo. Les dije, bien, voy a darles un ejemplo. En ese tiempo el director del instituto era el doctor Diego Valadez. Y les dije una cosa, a ver, le voy a preguntar, terminando la charla, le voy a preguntar al doctor Diego Valadez, ¿cuántos investigadores tiene en materia de derecho social? Y me va a decir que tiene 30. Y le voy a decir, ¿por qué no pruebas? Despide a 15 y yo te mando gentes que te hagan la investigación de esos 15. No les pagues a ellos, págame a mí.
Y entonces lo que hago yo, o sea, lo que haría, no lo hice, ¿eh? No vayan a hacer eso. O sea, me estaba haciendo una persona hipotética. No tengo hígado para hacerlo. Entonces, una persona hipotética. Lo que yo haría, entonces, les decía yo, lo que yo haría sería ir a mi salón de clases y ver quiénes son mis alumnos, pues, que hacen mejores trabajos. Entonces, ya ven, 1, 2, 3, 4, 5, los 15. Compañeros, vengan para acá. ¿Les gusta la investigación? ¿Les quieren trabajar? ¿Qué me van a decir? Pues sí. Pues vengan, compañeros, los voy a llevar al instituto. Y llegan al instituto, les hago yo un contrato, pero van a trabajar una investigación que yo les estoy dirigiendo. Pero obedecen al doctor Diego Valadez. Se portan bien, ¿eh? Ay de aquel que se porte mal porque causa baja del sistema. Y llegan y cándidamente comienzan a prestar sus servicios y hacer sus trabajos de investigación y quizás cueste trabajo, cuesten esfuerzos, pero lo van haciendo. El instituto se ahorró lo de 15 investigadores. ¿Por cuánto pagabas por 15 investigadores? Vamos a poner cifras así sencillas porque Pitágoras no es mi amigo, ¿eh? 1,5 millones al año. Bueno, a mí dame 1 millón. Y yo a cada compañero le doy 5,000 pesos. Entonces, ¿cuánto me queda de ganancia? Me queda una ganancia por cada cabeza de investigador que tengo. Soy así como grave, ¿no? Porque es como cabeza de ganado. Eso es lo que quiero dar a significar, es como cabeza de ganado el outsourcing. Por cada individuo que yo estoy alquilando, es por lo que yo estoy ganando. Y yo estoy ganando por todos. ¿Sí me explico? En ese momento a todos los investigadores del instituto decían, ay no, pues así no. ¿Verdad? ¿Qué se siente? Que los hagan a un lado para meter personal de las outsourcing. Pero todavía es peor. ¿A quién de ustedes les gustaría estar en los zapatos de ser empleado de un outsourcing y ir a obedecer a otro patrón, sabiendo todo este tipo de trampas que existen? Pero esos se fueron. Este sistema de outsourcing lo alimentó el gobierno. ¿Cuál fue su primer fuente del outsourcing? El trabajo del aseo. Entonces comenzaron a los trabajadores sindicalizados que estaban en el aseo les dijeron, oye, ¿quieres dejar de lavar los baños? Y dijeron, pues sí, ya me liberé de lavar los baños. Perfecto, te vamos a hacer vigilante. ¿Y eso qué es? Ahora vas a estar en la azotea vigilando a ver qué hay. Y mientras tanto entraron las empresas. Pero eso con la connivencia de los sindicatos, ¿eh? Sí, los que debían de haber cuidado esas plazas eran los sindicatos. Dijeron, no sé si ustedes sepan cómo Porfirio Díaz trataba. Porfirio Díaz tenía prohibido que hubiese líderes en el país. Y Porfirio Díaz, cuando se entrevistaba con su jefe de policía, hoy denominado Procurador General de la República, eso es, un jefe de policía, le preguntaba, ¿y dónde hay liderazgos, señor secretario? Y le decía, bueno, en tal parte hay un líder. Así, se lo dibujaba, le explicaba qué condiciones, qué estaba haciendo, cómo lo habían combatido, si estaba preso o andaba perseguido, qué pasaba. Y la pregunta del dictador era, ¿y ese pollo quiere maíz o quiere tierra? Si quiere maíz, hay que maicearlo. ¿Qué significa maicearlo? Entonces decía, darle dinero. Después Porfirio Díaz lo descifró, dice, darle maíz como a los puercos, o sea, atásquense. Pero si no quiere maíz, ¿qué hacemos?
pues denle tierra. ¿Qué significa? Pues mátalo y entiérralo. Mátalo y entiérralo. Fíjense nada más, esa es la filosofía que tienen nuestros cuerpos de gobierno, porque la filosofía de Porfirio Díaz no creen que se acabó, está vivita y coleando. Hay una frase también de Porfirio Díaz cuando le preguntaron: señor, si en este país no hay democracia, es un niño en democracia, porque así dijo Porfirio Díaz, si en este país no hay partidos de oposición, si en este país no hay cultura democrática, ¿quién gana las elecciones? Y Porfirio Díaz con cinismo dijo: el que cuenta los votos gana. Ay, dijo el IFE. Pero bien, a lo que estamos diciendo es que a los líderes sindicales los maiciaron. A eso voy. Y perdieron las plazas y las dejaron, las entregaron a empresas privadas. Y ahí comienza el outsourcing, en empresas del acero. Después, algunos cuasi vigilantes, ¿verdad? Esos que están ahí uniformaditos, porque parecen soldaditos, pero que los manda la empresa donde están trabajando. No están haciendo un servicio de vigilancia, porque si fuera un servicio de vigilancia real, no estarían recibiendo instrucciones de la empresa, sino que recibirían instrucciones de sus verdaderos jefes, con otro tipo de servicio. Pero aquí lo importante es que te pongo trabajadores para que te presten el servicio de manera personal y subordinada. Ese es el problema. Ese es el outsourcing. Te doy trabajadores. ¿Cuántos trabajadores quieres? 5, 10, 15, 50, 100. Mejor, porque por cada cabeza de trabajador yo gano. ¿Y qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesita hacerse? Una política de escasear el trabajo para que no haya otra manera de conseguir empleo más que a través de esas empresas. Y claro, estamos hablando de personas de pocos estudios. Pero en estos momentos hay empresas de esa naturaleza que tienen personal profesional de medicina, de ingeniería, de derecho, o de muchas otras empresas, de otras muchas profesiones, perdón, que están trabajando de esta manera. En otras palabras, la masa salarial se reduce, porque el trabajador gana menos y porque les están llevando dinero a determinados grupos de élites social y económica que están viviendo del trabajo de otros, violentando el artículo 3 de la ley que dice que el trabajo no es artículo de comercio. Artículo 3 que se modificó. Imagínense ustedes, nada más el parchezote que le pusieron aquí el artículo 3. Vean lo que decía el artículo 3 y lo que dice hoy. Dice antes: el trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Bueno, desde exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta hasta un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, se acabó. O sea, eso ya no existe, ni siquiera como postulado. ¿Qué dice ahora? El trabajo es un derecho y un deber sociales, como estaba. No es artículo de comercio. Le ponen hasta ahí un punto, se olvidan de que exige respeto y dignidad para las libertades, respeto para las libertades y dignidad de quienes prestan el servicio, para que aseguren quien lo presta, y deberá efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y el nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Todos esos elementos se los vuelan. Y luego dice: no podrá establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, nacional, de género, de edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión,
nos sacan por el lado de la discriminación. 500 derechos nos los dan por el lado de la discriminación. Cuando a este mismo artículo se le podría haber anexado, pues merece respeto y dignidad para las libertades, no debe de ser discriminatorio, punto. Pero toda la filosofía, porque esta no es una filosofía propia del país, esto se tomó de la Organización Internacional del Trabajo. Todo este contexto se tomó. Ahora, lo cortan, no sabían ni qué estaban haciendo en la Cámara de Diputados. O sea, ustedes se piensan un chivo en cristalería fina. Pues imagínense el Congreso de la Unión en esa cristalería fina. Entonces, nos cambiaron este artículo tercero de la filosofía. Ahí cambiaron muchísimas cosas que todavía están por verse, porque no pensamos darnos por derrotados los que nos dedicamos al derecho del trabajo. Lo tenemos que divulgar y decir, y por eso felicito a los compañeros que hacen este tipo de foros, a ustedes que vienen, porque es importante que sepan de qué se trata. Están hablando del futuro de cada uno de ustedes. No están hablando de cosas sencillas, ¿eh? Por ejemplo, cuando ustedes toman clases que son importantes, ¿no?, de sucesiones, y vamos a ver cómo son las sucesiones y las herencias y todo aquello. Oye, ¿y cuánto vas a heredar? No, pues nada. ¿Qué tienen tus papás? No, pues deudas. Mejor no me meto a investigar. Pero el trabajo es por lo que están ustedes aquí, ¿o no? Ustedes ven a una universidad, ¿para qué? Para conseguir una cultura y un modo de vida. Y ese modo de vida está en el trabajo. Ustedes tienen un derecho humano, que es el derecho humano a tener un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida se realiza, como lo dice la Carta de las Naciones Unidas, como lo dice la Carta de la Organización de Estados Americanos, se realiza a través del trabajo. Por lo tanto, dicen, todo el mundo tiene derecho a un proyecto de vida y a un trabajo para realizar ese proyecto de vida. Más, el trabajo es implícito al ser humano. Bueno, pero ¿cómo vamos a trabajar en condiciones más desfavorables? Entonces estamos trabajando en condiciones más desfavorables. Bien, todas estas cuestiones que decimos de las empresas outsourcing se fueron haciendo ilegalmente. ¿Por qué ilegalmente? Porque ese famoso contrato entre el patrón, entre un patrón y otro patrón, para poner en juego al trabajador, al final de cuentas, no existía. ¿Pero qué hicieron en la reforma? Legalizar el outsourcing. Es más, todavía en las últimas discusiones antes del proyecto de Calderón, todavía una discusión con empresarios. Les dije, pero ¿cómo quieren ustedes introducir estas cuestiones del outsourcing? Y entonces me dijo un abogado de ellos, de la patronal, me dice, ¿cómo lo quieren? Si ya no estamos haciendo, abogado, ¿para qué nos hacemos? No, le digo, el que se hará es usted. Ustedes están cometiendo ilegalidades. Y lo que quieren es que a través de la ley esas ilegalidades se subsanen. O sea, que lo ilegal se convierte en legal. Y así fue. Lo ilegal se convierte en ilegal. Vamos a ver qué es lo que nos presentan a partir del artículo 15A. Nos presentan en el 15A, dice, el trabajo en régimen de subcontratación. O sea, es muy elegante el tema. Yo le llamaría trabajadores en arrendamiento. Claro,
el Código Civil no lo permite, ¿verdad? Bueno, no permite que lo digamos, no permite que los seres humanos sean alquilables. Va contra la dignidad y el respeto al ser humano. Pero aquí les valió por lo que ustedes quieran. Dice, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista. Entonces, ahora tenemos la figura de patrón contratista. Ese patrón contratista, dice, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia. ¿Qué significa la palabra bajo su dependencia? Bajo su subordinación y dependencia económica. Eso es a donde vamos. Bajo esos trabajadores que están subordinados a ese patrón y que tienen además una dependencia de carácter económico. Porque ese es el patrón que les paga. Dice, con sus trabajadores a favor, o sea, van a trabajar a favor de un contratante, que deberían de haber dicho patrón contratante. ¿Sí? Pero no le pusieron patrón para tratar de olvidarse que ese patrón quiere violar los derechos de los trabajadores. Dicen, sí, está bien, viólalos. Con cuidadito, por favor. Dice, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista. Fíjense ustedes, aquí hay una cosa muy importante y que sí debemos reconocerle a los diputados del PRD. Voy nada más a nombrar a dos, a Luisa María Alcalde y a Martín Batres, que fueron los más aguerridos en esa mesa y los que metieron estos candados. Dice, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista, o sea, no de los trabajadores, fija las tareas del patrón contratista, no de sus trabajadores, y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. En ese contexto, a quien se debe de supervisar y a quien se debe de analizar es al patrón contratista. Dice, este tipo de trabajos, esto es lo importante, dice, este tipo de trabajos deberá cumplir con las condiciones siguientes. 1. No podrá abarcar la totalidad de las actividades, gracias compañero, no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. ¿Por qué? Fíjense, este es un candado muy importante. Este no venía en el proyecto de Calderón. Este se le impone en la mesa de discusión en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, donde estaban panistas y priistas a favor de que pasara el proyecto de Calderón y solamente los del PRD estaban en contra, pero tampoco había muchos que supieran de este asunto. Insisto, ya hay dos nombres de los que sí sabían. ¿Por qué se dice que no puede abarcar la totalidad de los trabajadores? Dice, iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Porque hay empresas que no tienen un solo trabajador registrado en el Seguro Social. Y bueno, tantos trabajadores que tienes, ¿cómo es que eres empresa y estás desarrollando servicios y todo? Todos son subcontratados. Entonces ese patrón está violentando normas laborales porque no tiene obligaciones de seguridad social, no tiene obligaciones fiscales y está violentando, por ejemplo, para los asuntos laborales en concreto, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. O sea, de las ganancias del patrón,
de lo que le reporta Hacienda que ganó, el 10% es de los trabajadores y se debe repartir entre los trabajadores. Ese 10% lo birlan. Dicen, no, nos vamos a reír de los trabajadores. Todos los subcontratos no tengo trabajadores. Tengo utilidades, sí. ¿A quién se las pago? A mí mismo. Como no tengo trabajadores, no pago utilidades. Pero entonces, este candado es muy importante. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Claro, puede haber un patrón cínico que diga, aquí tengo un trabajador. No es la totalidad. ¿Sí me explico? Y perdónenme, no les estoy echando el castillo al piso. No les estoy derrumbando las ilusiones. Lo que pasa es que soy litigante y sé que así es el mundo del litigio. Entonces alguien puede decir, aquí tengo un trabajador, tengo dos, tengo tres. No es la totalidad, ¿verdad? Bueno, esos dos, tres trabajadores pues, tendrían amplias ganancias en la hipótesis, en la presente hipótesis. Segunda, deberá de justificarse el carácter de especializado. Es decir, que ese trabajo es un trabajo especializado que no puede desarrollar la empresa. Y este sí es un buen golpe. Porque vamos a ver qué es lo que vamos a alegar en los juicios. Este trabajador trabajaba para el outsourcing. A ver el carácter especializado de ese trabajador. C. Dice, no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio de la contratante. Y por último, el colofón. De no cumplirse con todas esas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de la ley, incluyendo las obligaciones de la seguridad social. Esto es genial. Ante la adversidad. No es la mejor ley, pero ante la adversidad, estos candados son importantes. Hay que saber que ese contratista, ¿sí? El contratante se le va a considerar patrón. Lo primero que la ley dice, no es patrón el contratante. Ah, pero si no has cumplido con todas estas cosas, eres patrón. Tenemos que ver si es que las cumplen. Otro elemento, dice, que complementa lo anterior, es el 15b. El contrato que se celebre entre la persona física o moral, es decir, el contratante, que solicita los servicios de un contratista, ese contrato entre los dos debe de quedar por escrito. No hay contratos de outsourcing a la palabra. Incluso contra esta redacción, cuando se concluyó el debate, los patrones estaban enojadísimos porque decían, queremos outsourcing total, ¿para qué nos ponen todas esas piedritas en el camino? Qué bueno que hay piedritas en el camino. Pero ya les digo aquí, ¿cómo debe de constar debe de constar entre esos dos patrones, el patrón que quiere violentar los derechos, que es contratante, el patrón contratista, ¿sí? Esos dos deben de celebrar un convenio por escrito y lo deberán de presentar a la Junta porque aquí está en la ley. A ver, preséntame tu contrato. Ahora bien, pero le da obligaciones y dice, ojo, la empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrarse el contrato a que se refiere el párrafo anterior, o sea, contrato, el párrafo anterior, o sea, lo que debe, todas estas limitaciones, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. ¿Por qué se pone este párrafo de que debe de estar pendiente de que el outsourcing cumpla con sus obligaciones y debe de tener la documentación que prueben
que está cumpliendo las obligaciones. Bueno, les voy a preguntar algo, ojalá no les esté dando ideas al diablo. ¿Qué se necesita para hacer un outsourcing? Fíjense ustedes, están todas adheridas a una cámara de empresas de capital humano. ¿A qué les suena eso de capital humano? Señores, compañeros y compañeritos, suena a cosificación de los trabajadores. Cosificar significa convertirlos en cosas. Fíjense ustedes. Cámara de empresas de capital humano. Si el humano es capitalizable, es una cosa. Se pierde la capacidad de la dignidad. Y entonces decimos, pues con razón reformaron el tercero. Pero la pregunta original era, ¿qué se necesita para hacer una empresa outsourcing? Es muy sencillo. Se consigue en un privadito, un despachito de 3 metros por 3, un escritorio desvencijado, una silla de tercer uso, 2 sillitas para que la gente se siente y una computadora chafona, rearmada, ¿verdad? Y una secretaria fea. Y con eso tienen ustedes una empresa outsourcing. Ahí está. Y eso que les cuento no es mentira, es realidad. Así operan las empresas, muchas de las empresas outsourcing operan en unos espacios de ese tamaño, de esa naturaleza. Cuando se les gana un juicio, no pagan. Entonces tenemos que abrir el procedimiento de ejecución del laudo. Y cuando vamos a ejecutar el laudo, ¿en qué lo ejecutamos? Ni en la secretaria. Digo, en concreto, olvidándonos, decimos escándalo de la pobre secretaria, pero olvidándonos de eso, lo único que sí decimos es que no hay en qué ejecutar. Pero eso que le pasa a un litigante que defiende a un trabajador o a una serie de trabajadores, también le pasa al gobierno. Cuando el gobierno dice, oye, no me has pagado los impuestos, dice, bueno, pues vámonos sobre la empresa, vamos a ver cómo la ejecutamos, cómo le cobramos. Llega el gobierno y dice, ¿en qué cobro? ¿Qué le embargo? La computadora no vale 3,000 pesos, ¿verdad? Todo lo demás no llega tampoco a esas. Por lo tanto, son empresas fraudulentas, permitidas por el propio gobierno. Por eso aquí se le pone, sí, pero tienes que constar, todo esto debe de establecerse por escrito. Es una cuestión muy importante, ganada ahí en la mesa de la negociación. Ante la adversidad, no estoy diciendo era la mejor ley, no estoy diciendo era lo mejor, no. Pero ante la adversidad se ganó el contrato por escrito. El artículo 15C dice, la empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse que la empresa contratista, o sea el outsourcing, cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo respecto de los trabajadores de esta última. Lo anterior podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables. Que ahora va a haber unidades de verificación. ¿Sí? Pero estas unidades de verificación deben de ser autónomas. Entonces, ahí también tenemos. Otra de las cuestiones, el 15D dice, la empresa contratante de los servicios
deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente de los trabajadores. Lo anterior podrá ser cumplido a través de la unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en los términos disponibles por las leyes aplicables. Lo que nos está señalando es que hay elementos que van a estar observando, que deben de estar observando a las empresas outsourcing. De esa manera está establecido el contrato a través de esas empresas outsourcing. Y bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto, de una vez contesto para poder entrar al último tema, que es las formas de contratación. ¿Usted quiere preguntar? Sí. Sí. En este último artículo que señalaba, Sí. dice que la contratante va a fijarse Que un patrón se va a fijar que el otro el patrón. patrón cumple con tales condiciones para los trabajadores, pero ¿cómo lo va a hacer siendo que el trabajo se va a realizar no en el changarrito que mencionaba usted, sino en sus propias instalaciones? Pero lo que pasa es que aquí viene la responsabilidad solidaria. Y si no se percata, es decir, el trabajador debe llegar con todos los elementos de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo para poder prestar el servicio en la empresa. Eso es una cuestión. Tu patrón verdadero, vamos a decir, ese que le llaman patrón contratante es el patrón ficticio. El patrón contratista es patrón ficticio. Y el contratante es el patrón verdadero. Es al que la ley trataba de sacarlo de todo el ámbito laboral para que no tuviera problemas laborales, ni pagara indemnizaciones, ni pagara nada. Ah, no, ahora sí. Ahora sí va a haber esta situación. A ver, dime cómo se está cumpliendo con estas cuestiones. Y entonces no va a hacer negocio si el patrón que quiere violentar la ley, el patrón verdadero, tiene que pagarle más al patrón ficticio para que el patrón ficticio le dé los elementos de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo. Por eso está bien, son candados importantes, y son elementos de los cuales nos vamos a agarrar. Todavía no tenemos juicios en este sentido, pero vamos a tener que tomarlos para poder enfrentar los juicios laborales. Pero creo que hay elementos suficientes para poder defenderlos. Quiero entender entonces que esto lo único que está haciendo es amarrar al patrón verdadero, cosa que antes no sucedía. Anteriormente el patrón verdadero se deslindaba de toda responsabilidad. De hecho, alguien no podía demandar a ese patrón verdadero, tenía que demandar al outsourcing. No es cierto. No es cierto. Acordémonos que existe la relación de trabajo. ¿Y a dónde estaba prestando sus servicios el trabajador? A la empresa, al patrón verdadero. Al patrón verdadero. Yo demando al patrón verdadero y de paso le mando al patrón outsourcing. ¿Qué es lo que hace este candado en su empresa ahora? Este candado lo que hace es aquello que solamente se hacía sin que estuviese establecido en la ley, hoy está establecido en la ley. Antes no estaba establecido en la ley, pero de todos modos se hacía. O sea, esto era cuestión del análisis del litigante. Y entonces, por ejemplo, si ustedes analizan la ley, hay cosas que se hacen y no están en ningún lado de la ley. Yo quiero que ustedes abran su ley y me digan a mí en dónde habla de los codemandados. ¿En dónde habla de los codemandados? En ningún lado. Pero eso lo aprendimos en la práctica, en la junta y en los trancazos. Sí, muchas veces nos pegaron y otras veces ya pasas. Ahora sí, vámonos por ahí. Esto no estaba en la ley. Ahora aflora la ley. El outsourcing no existía.
¿qué hacíamos nosotros? Íbamos y demandábamos patrón verdadero y patrón ficticio. Y luego, por cierto, llegaban los abogados de las outsourcing y decían, nosotros vamos a absorber las relaciones de trabajo. Yo ya llevaba hasta mis popotes, sacaba, tome joven, absórbalo bien. ¿Por qué? Porque a mí no me importa el outsourcing. Llego y no tengo en qué ejecutar. Entonces, ¿sobre quién íbamos? Sobre el patrón verdadero. Vamos a seguir yendo. Nada más que te voy a decir, a ver, tu contrato entre las dos empresas, ¿cómo estaban ganando? ¿Cómo estaban ganando? ¿Cuánto estaban cobrando? ¿Ahora sí me voy a entender? Y entonces aquí dice que si no hay, antes teníamos algunos éxitos, no voy a decir que todos, algunos éxitos teníamos litigando sin que lo dijera la ley. Ahora tenemos que decir, con la ley decimos, a ver, preséntame tu contrato escrito entre ustedes dos, que son patrón ficticio y patrón verdadero, preséntenme su contrato, en qué términos estaban, si cumplieron condiciones, no cumplieron condiciones, y si no se cumplen las condiciones, el patrón ficticio, como lo dicen, pasa a ser patrón verdadero. ¿Sí me quedó contestada su pregunta? Usted, compañero. Sí, un par de preguntas. A ver. Bueno, primero quisiera contar un hecho, un caso real. Yo soy profesor, soy miembro del sindicato del Instituto de Educación Media Superior del DEF. Sí. Desde que nació el servicio de limpieza es por subcontratación. Y tienen los empleados de limpieza en cada plantel un supervisor de la empresa de outsourcing. Y ese está subordinado a la vez al director del plantel. El asunto es de que cuando hay un conflicto con los trabajadores de limpieza, un abuso, nosotros como sindicato los apoyamos y decimos, a ver, le reclamamos al supervisor de outsourcing, lo remite con el coordinador del plantel. El coordinador del plantel dice, no son mis trabajadores, díganle a este. Aunque la ley diga algo, el caso es que esto complica que los trabajadores ejerzan sus derechos, porque tiene dos patrones que pueden aventarse la bolita indefinidamente, ¿no? La otra, ¿qué escenario se abre? ¿Cómo sería es posible la sindicalización en las empresas de outsourcing? ¿Y en qué términos podría darse? Y por último, Ya son tres. Por último, la última. Está bien. Usted se autolimitó, yo no. Cuando se ha querido hacer un reclamo a la empresa de outsourcing que presta servicios acá en las prepas del DF, dijimos una vez, vamos directamente a su domicilio, y el domicilio no existe. ¿Dónde los encuentran? Peor también, ¿Y qué contacto mantienen las empleadas de limpieza con la empresa? Lo único que tienen de ellos es un número telefónico. Y el supervisor se presenta en cada plantel y les da órdenes, les dice, les lleva los papeles, pero no saben domicilio, ni legal ni de personal, no saben nada, solo tienen un número. Entonces, ¿cómo haces valer tus derechos así? Bueno, estaban hablando de unas outsourcing todavía más fraudulentas que las que yo les hablaba. ¿Verdad? Bien. A ver, la primera pregunta, ¿de qué se trata, compañero? La primera, Sí. ¿cómo sería, si es posible, la sindicalización en las empresas? No, esa no fue la primera. Esa fue la segunda. La primera no era pregunta, era un comentario de que en esta situación de que hay dos patrones, Mire, siempre uno puede evadir la responsabilidad Sí. lanzándose la dos. bueno, precisamente, mire usted. En este país hay una gran ignorancia jurídica, y no nomás en este país, en muchos países hay una gran ignorancia jurídica. Y nosotros los abogados, desgraciadamente no hemos cuidado un tema que se llama la imagen pública del abogado. Aquí les he propuesto a las autoridades, vamos a hablar de la imagen pública del abogado, traigamos personas.
parece como que es tabú. Entonces dije, voy a ver a National Geographic a ver si quieren hablar del tema. Eso lo he estado pensando. Pero hay una gran ignorancia. Por lo tanto, el trabajador, ¿por qué entra a trabajar? Por hambre, por necesidad. Entonces no está pensando en que está tratando con un defraudador, con un pillo, no piensa nada de eso. Pero ustedes son de la Secretaría de Educación Pública, De la Secretaría de Educación del DF. de la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal. Bueno, indudablemente también en el Gobierno del Distrito Federal también hubo cochupos para que el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal permitiera la entrada de las outsourcing a todas las instituciones. Hoy hay muchos sindicatos del Gobierno del Distrito Federal y persiste todavía el Sindicato Único, pero ya no es tan único, o sea, viven en la ignorancia. Pero en ese espacio que usted señala, ustedes no tienen que tratar con la outsourcing, sino con el patrón. Y si están sindicalizados como sindicatos, deberían de decir, aquí no entra la outsourcing. Fíjense que eso se logró aquí en la UNAM. Pueden decir todo lo que quieran del ingeniero Agustín Rodríguez, que es el líder del STUNAM, lo que gusten, pero el outsourcing a la UNAM no entró. Y aquí sigue habiendo servicio de limpieza sindicalizado, sigue habiendo todos los niveles. No lo tienen todas las instituciones del gobierno, Digo, quizás este sea un garbanzo de a libra, o haya otros más, eso no lo sé, pero aquí no entró outsourcing, porque si no, ya hasta yo sería alquilado. ¿Verdad? A lo mejor aquí sería mi outsourcing. Es mi patrón del verdadero. Bien, esa es la primera pregunta. No tienen por qué tratar con el outsourcing. No, directamente con el patrón. Y directamente, no son mis trabajadores, no los dejes entrar. ¿Por qué los dejas entrar? Porque eres permisivo. No, pues es que ese es el que viene a hacer el aseo. Ah, el aseo debe de ser de parte del sindicato entonces. Y si no, danos el domicilio. Pero ahora le pueden exigir. Bueno, no le van a poder exigir por una razón. No les aplica a ustedes la Ley Federal del Trabajo. Ustedes son apartado B. Pero se lo pueden exigir. Le dicen de forma supletoria. Conforme el 11 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, se aplica supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. Aquí está. 11 me remite a la ley. La ley te dice que debes tener un contrato escrito. Dame tu contrato escrito. Porque muchas veces estas empresas outsourcing las forman los compadres, los amigos del director general o del subsecretario, lo que fuera. Federal, del gobierno federal o del gobierno que usted quiera. No sabe uno ya ni. Por eso digo que son cheques en blanco las votaciones. ¿Qué otra pregunta tenía usted? ¿Qué posibilidades habría de sindicalización en las empresas de outsourcing? Las hay. Hay muchas. Todas estas empresas, hay otro cáncer. El outsourcing es como un cáncer. Pero junto al cáncer hay un SIDA. La fracción segunda, bueno, dos cosas de esa fracción segunda, dos preguntas. Al principio menciona que la empresa contratante deberá, y habla de una empresa, pero no necesariamente el patrón tiene que ser una persona moral, ¿o sí? No. Entonces, ¿por qué omiten decir que la empresa o el patrón? Es un error, pero es la contratante. Dice aquí la empresa. Algún patrón persona física. Excluyen. Pues ver, solamente que los patrones personas físicas, en verdad, no andan contratando a través de un outsourcing. Es decir, se puede dar la hipótesis. La realidad, una persona física que necesita, vamos a decir, 2, 3 trabajadores. ¿Cuántos va a necesitar una persona física para su servicio? Pocos. Pocos.
Entonces, por eso acá ya se va a las empresas con la empresa contratante. Ahora, usted tiene toda la razón, con técnica jurídica debe decir, la contratante, persona física o moral, deberá. ¿Sí? Sí. Tiene usted, ahí tiene toda la razón. Pero una persona física que utiliza los servicios no va a buscarlos a una empresa outsourcing. Quizás ya en los últimos momentos de su vida, cuando vaya a buscar una enfermera, porque hay enfermeras de outsourcing, pudiera ser que contrate una enfermera, 2. Pero para morirse no necesitan más, ¿o sí? Bueno, y la segunda pregunta es que en esa misma fracción dice la No, empresa... pero no es fracción, es párrafo. Digo párrafo. Sí, perdón. fracción ya estaba yo Sí, buscando. no, párrafo. No traigo las leyes. Segundo párrafo. Dice, la empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Pero al hablar de los elementos propios suficientes, se puede entender incluso el capital, ¿no? De la persona moral o del outsourcing para como garantizar que en el momento de la ejecución, aunque se condene a la persona moral, a la persona moral outsourcing, habrá un error por parte de quien contrató ese outsourcing porque no tenía el capital social considerado como el capital económico considerado como un elemento suficiente. Mire usted tiene que ver todos estos elementos que los cumpla la empresa con la que usted está contratando. La verdad es que esto es casi imposible hacerlos. Por lo tanto, vamos a seguir demandando al patrón verdadero y al patrón outsourcing. Porque si yo nada más demando al outsourcing, sería una inocentada. Pero pudiese ser que condenen a ambas. No, la condena no. Debo de llamarlo a juicio. Y entonces yo, si no lo demando desde el principio a las dos empresas, entonces para una ya prescribió. Para el patrón verdadero ya prescribió. Entonces, ahora sí te vengo a demandar la solidaridad. No me demandaste en tiempo. Hay que tener cuidado. Yo ya los dije. ¿A quiénes demandábamos? ¿A quiénes hemos demandado desde que existen las outsourcing? Hemos demandado al patrón verdadero y al patrón outsourcing, que es falsario, ¿verdad? Hemos demandado a los dos. ¿Sí? Y nos han pagado uno, o nos han pagado el otro, o nos han pagado los dos. Pero tienen que pagar. Hasta ahorita así ha sucedido. Con la ley lo que se pretendía es que no tuviésemos esta posibilidad, sino que nada más se demandara a la empresa outsourcing. De la pura lectura nos lleva casi a decir que solamente a la outsourcing. No. Hay que hacer la demanda contra los dos. Una, y llamar a la empresa patrón verdadero para decir, a ver, el contrato que tienen ustedes dos lo quiero ver. No les va a gustar. No he tenido todavía ningún caso, pero así lo vamos a hacer. Pero no les va a gustar. ¿Cómo me pides a mí el contrato? Pues te lo pido y lo presentes en la junta y lo tengo que ver y analizar y lo puedo objetar. ¿Sí me explico? Sí, pero mi pregunta, Sí. no, o sea, yo sé que pudiese demandarse a ambas y Se debe. se debe demandar, pero en el caso de que condenen a la persona, no, más bien me surge otra duda, debo formularla diferente. Que como sucede en la hipótesis del patrón sustituto en el que es responsable solidariamente por un tiempo, Por 6 meses. por 6 meses, no sucede, no hay una especificación en esta reforma en la que la outsourcing haya un tiempo en el que No, el patrón verdadero sea responsable solidario. en el momento en que entra a trabajar el trabajador, que pueda pedir
la revisión de ese contrato por un tiempo determinado? O sea, ¿hay una prescripción para pedirlo? No. No hay prescripción. Entonces puede hacerlo aún iniciando el Mire, juicio. ¿qué van a hacer los patrones verdaderos? Van a hacerle caso omiso a la ley hasta que sientan los trancazos. Van a decir, oye, ¿le seguimos? No, pero fíjate, ¿por qué le hacemos caso? No le hacemos caso. Tú y yo seguimos contratando, yo te mando esta bola de bueyes, así van a decir, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, ponme en boca de los patrones. Ahí te mando, ahí te los mando, tú los mandas, les dices, no tienen chamba, estamos en crisis, hay hambre, etc. Ahí te los mando. Son ignorantes, hasta se pueden jactar, son ignorantes. Cuando comienza a haber los primeros conflictos y cuando comienza otra vez el patrón verdadero a tener que pagar las condenas, es cuando vamos a tener otros resultados. ¿Sí? Lo que me interesa es que sepan ustedes que no está fácil el tema de las outsourcing con la letra que está en la ley. No estoy festejando que esté el outsourcing en la ley. No debería estar. Pero estando, sí hubo cosas que le pudieron, candados que le pusieron al outsourcing y que no les gustaron a los patrones. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Sí. Aquí no sé cuando nos mencionó que el patrón verdadero tiene que tener los documentos de outsourcing, o sea, los datos de la empresa. Debe cerciorarse. En caso de que no los tenga, existe una, o sea, señalar una multa aparte de lo... Responsabilidad solidaria. Nada más la responsabilidad. Responsabilidad solidaria. Usted es responsable y los trabaja. Usted paga la liquidación de sus trabajadores o lo que instala, en fin, usted es patrona. Ese es el resultado. Bien. Tenemos otras lindezas en la reforma laboral y que son nuevas formas de contratación. Aquí estas nuevas formas de contratación es un ataque a la institución fundamental del derecho individual del trabajo. ¿Cuál es la institución fundamental del derecho individual del trabajo? La estabilidad del trabajador en el empleo. ¿Qué significa estabilidad del trabajador en el empleo? Que todo trabajador tiene derecho a permanecer en su puesto de trabajo siempre y cuando no dé motivo para ser separado. Y las causas de separación están en la ley. Entonces, primera cuestión, se ampliaron las causales de separación. Entonces, antes había una causal de que se cometían actos en contra del patrón. Ahora dice en contra del patrón, de sus proveedores o de sus clientes. Bueno, entonces, ¿cuántos patrones tengo? O sea, el ámbito de la subordinación del trabajador, la ley lo amplía de manera ilógica. ¿De quién es subordinado? ¿Del patrón o de los proveedores? ¿O de los clientes? Entonces, ese ámbito de subordinación ahora nos dicen, es de todos estos. Entonces, ¿qué debe de ser? Pues el trabajador debe de ser mansito. Porque si un cliente se queja, lo pueden despedir. Y si un proveedor dice, ¡ay! Me dio feo. Así se amplió. Pero bien, veamos qué es lo que nos dice el artículo 35 que no lo modifica. Dice, las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado. O sea, hay obra determinada y tiempo determinado. Que no es por el capricho del patrón, sino porque así sea la naturaleza del trabajo. Les pongo un ejemplo, obra determinada. ¿Este salón lo debemos de estar pintando todos los días? Pues no.
¿Cada cuánto se pinta? No sé, cada 10 años, cada 11. Bueno, se contrata trabajadores para que vengan, pinten, se acabó el trabajo, se acabó, adiós. Esa es una obra determinada. Un tiempo determinado. El año entrante va a haber un campeonato mundial de fútbol, ¿no? Bueno, pues se pueden contratar personal para un determinado negocio que va a culminar ¿cuándo? Cuando se acabe el campeonato mundial de Brasil. Se acabó la chamba, se acabó el campeonato, se acabó la chamba, adiós, man. Oye, tenme aquí toda la vida. No, pues ya no hay chamba, se acabó. El negocio se acabó con la terminación de ese campeonato. Se vale. Pero la regla general está en que es por tiempo indeterminado. Si no obedece a la obra determinada, si no obedece al tiempo determinado, el contrato será por obra determinada. Dice, pero ahora viene, dice, o por tiempo determinado, y en su caso podrá ser sujeto a prueba o a capacitación inicial. Y eso es lo que dicen que le va a abrir la puerta del trabajo a los jóvenes. La cosa es que es una patraña. El trabajo a prueba se había establecido en la ley de 1931. El trabajo de capacitación, que hoy se llama capacitación inicial, se llamaba el trabajo del aprendiz. Lo que sucedió entre el 31 y el 70, año 31, de 1931 a 1970, es que la gente se pasaba 10, 15, 20 años trabajando como aprendiz, o se la pasaba trabajando a prueba. Cada mes le damos un contrato de trabajo. Estás a prueba, ¿eh? Oye, todavía tengo 20 años, todavía no acabo la prueba. No, todavía no. Va a la segunda parte. Porque si no estás a prueba, no sirves como trabajador. Esto, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dicen, hay que sacar a los trabajadores de su zona de confort para que trabajen más. ¿Cuál es su zona de confort? Que si el trabajador tiene estabilidad en el empleo, trabaja menos. Entonces hay que tenerlo nervioso. Hay que tenerlo al borde del despido, del hambre y de la miseria para que entonces trabaje más. Eso es lo que señala el Fondo Monetario. Aquí está en la ley, pero eso es lo que señala el Fondo Monetario Internacional como proyecto de Estado. Y se lo impuso al Estado mexicano, ya dijimos, en la época de Miguel de la Madrid, porque Miguel de la Madrid aceptó. Pero bien, ahora vamos a ver qué es lo que señala, las modalidades que señala para estas formas de trabajo. Dice, en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado y cuando excedan de 180 días, o sea, contratos de trabajo por tiempo indeterminado o contratos de tiempo determinado que excedan de 6 meses, podrá establecerse un periodo a prueba. Vamos a probar. Ahora, no han dicho cómo, ¿eh? El cual no podrá exceder de 30 días. O sea, el contrato a prueba no podrá exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. Entonces, aquí nos están dando una serie de elementos para ver si cumple con las condiciones. Pero, más adelante nos dice, el periodo a prueba a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días. Primero dijeron que 30, luego dicen, no, pero mejor a 180 días, ¿sí? Solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Entonces,
Los abogados van a tener que ir a periodos a prueba. Durante el periodo a prueba, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puestos que desempeñe. Al término del periodo a prueba, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores a juicio del patrón. ¿Quién califica? ¿Quién califica? Pues el patrón. Aquí dice, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramientos en los términos de la ley. Cuando haya empresas que tengan más de 100 trabajadores, tendrán que formar una Comisión de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Pero pues esas comisiones, como decía también Porfirio Díaz, si quieres resolver un problema, resuélvelo, pero si no quieres resolverlo, forma una comisión. Y la comisión pues no resuelve lo que se ponen de acuerdo. Forma una. Entonces, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el pago. ¿Qué quiere decir de estos contratos a prueba? Que los pueden despedir en el momento en que se les dé la gana al patrón, porque lo que priva es la unilateralidad en la norma. Cuando dice a juicio del patrón, ¿el trabajador qué es? Ah, no, el trabajador estaba a prueba, no dio el ancho, no sabe. Y de esta manera, dicen, y sin responsabilidad, es decir, que los pueden despedir cuando se les dé la gana. Luego vienen aquí otras contradicciones en el 39b. Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad para la que vaya a ser contratado. La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior tendrá una duración máxima de 3 meses o en su caso hasta 6 meses, solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o de administración de las empresas o establecimientos de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Es decir, aquí también están incluidos los abogados. Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario, las ganancias. Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador a juicio del patrón, y nos repiten otra vez, a juicio del patrón, ¿sí? Tomando en cuenta la opinión de la comisión mixta en los términos de esta ley, así como la naturaleza y la categoría del puesto, se dará por terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué significa? Puedes despedirlo sin responsabilidad para el patrón. Entonces, ingresar bajo estas condiciones es ingresar a la nada. La relación de trabajo con periodo a prueba o la capacitación inicial se harán constar por escrito. Ahora, este es el candado. Hay que hacerlo constar por escrito. El trabajador no tiene contrato de trabajo, ¿sí? El patrón tampoco lo tiene, no es capacitación inicial ni es trabajo a prueba. Es trabajo por tiempo indeterminado. ¿Sí? Garantizando a la seguridad social del trabajador. En caso contrario, se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizan los derechos de la seguridad social. Lo repite 2 veces. Los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables. Con esto, lo que se quiso es evitar lo que pasó en la ley del 31, que les digo, se pasaba la gente la vida. Bueno, pero solamente que aquí los van a despedir más rápido. Van a decir, no me lo dejas aquí porque si no se prorroga.
Oye, pero es buen chambeador. No. O cámbiale las funciones, que es lo que van a hacer los patrones. Sí sabe trabajar, sí, pero cámbiale las funciones. Ponlo en otro lado y comienza otra vez a prueba. Ponlo a prueba, pero ahora en la otra esquina. Por favor. Si sabe la esquina izquierda, a ver si sabe la esquina derecha. Es una serie de patrañas, ¿eh? Digo, es enojoso ver todas estas cuestiones que son meramente trampas, legaloides. Bien, con esto se limitan los contratos a prueba. Viene otra cuestión, otro contrato, los contratos por temporada. Se equivocaron en el término porque lo que quisieron hablar es el trabajo cíclico. ¿Por qué estamos hablando del trabajo cíclico? El trabajo, por ejemplo, en la industria azucarera es por ciclos. Hay un ciclo de la siembra, hay otro ciclo de la zafra. En fin, hay ciclos. Los trabajadores no trabajan todo el año, trabajan por temporadas, por ciclos económicos van trabajando. Y entonces, pero esto ¿para quién lo hicieron? Para las empresas, sobre todo de las ciudades, los grandes centros comerciales, en los que contratan a los trabajadores para la temporada navideña. Entonces dice, vamos a ver el contrato de trabajo para temporada. Dice, las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse las labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, o en los casos de actividades de temporada que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Entonces, con esto los patrones van a decir, no exige que estés toda la semana, con 3 días que vengas es suficiente. Solo que no te voy a pagar ni sábados, ni domingos, ni nada de esas cosas. Te pago 3 días. Y esa es la temporada, conforme la norma. De lo que se estaba hablando era el trabajo cíclico. Y en el trabajo cíclico el trabajador tiene derecho que, terminado un ciclo, tiene derecho a regresar a trabajar cuando inicia el otro ciclo. Aquí no le dan este tipo de beneficios a los trabajadores. Dice, son los mismos derechos y obligaciones de los trabajadores por tiempo indeterminado en proporción al trabajo al periodo de trabajo laboral. Entonces, si esto le llaman una nueva forma de contratación, pues es una nueva forma de despido. ¿Sí? Porque el patrón es el que tiene la palabra del rey en estas condiciones laborales. Y luego nos vamos a encontrar el pago de trabajo por hora. Dice, tratándose de salario por unidad de tiempo, este es el artículo 83, tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esta naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y la seguridad social que correspondan a la plaza de que se trate. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria. Entonces, lo que se pretendía con este modelito es que si un trabajador está laborando 8 horas, pueda yo contratar otros 2, 4 y 4 horas. ¿Sí? Les pague incluso menos de los salarios. Con esto hay candados aquí que implica incluso que no se puede pagar menos del salario mínimo a una hora de trabajo. O sea, trabajo por hora sí, pero no lo puedes pagar. Tal y como venía la redacción original, se pretendía que incluso si se ganaban el salario mínimo los trabajadores, se redujera la mitad del salario mínimo por 4 horas.
si es que eran 8 los que trabajando. Ahora, ¿quién va a trabajar? ¿Verdad? ¿Cuánto está el salario mínimo? 63 pesos. ¿Quién va a trabajar por 35 pesos? Entonces es mejor irse a la Monesquina a lavar automóviles, jóvenes. Resulta mucho más, económicamente hablando, más importante. Y bueno, quisiera yo traerles buenas noticias, decirles que hay cosas bondadosas en este mundo, pero pues tengo que venir a comentarles la verdad de lo que dice esta famosa reforma, que más que reformas son parches a la Ley Federal del Trabajo. Nuevamente, muchas gracias a los organizadores por invitarme y muchas gracias a ustedes.